Evangelio de Juan, el capítulo 17. Vamos a mirar versículos 20 hasta el 23. Evangelio de Juan, capítulo 17, desde el versículo 20 hasta el versículo 23. Cuando ustedes lo hayan encontrado, por favor dicen amén con su mano en alto. Déjenme ver su mano si ya lo encontraron, por favor. Mire a su alrededor y si hay alguien que no trajo Biblia, por favor, comparta con estas personas la lectura de la palabra de Dios hoy. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 20 hasta el 23. Amén. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. La mano derecha en el corazón. Querido Dios, te ruego en esta hora, habla a nuestras vidas. Ruego, Señor, que la palabra tuya corra y sea glorificada. Permite que seamos tocados por tu palabra, que seamos edificados por ella, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 17 del Evangelio de Juan es un capítulo muy conocido por la iglesia. La razón por la que lo conocemos tanto es porque en este capítulo aparece una oración que hizo el Señor Jesús. Y esta oración aparece desde el versículo 1 hasta el versículo 26. En realidad es la oración más extensa que que se haya registrado de todas las que Jesús hizo. Jesús, cuando aparece orando, sus oraciones en realidad lo que se registra es muy breve, pero esta oración la registraron completamente, desde el versículo 1 hasta el 26. Esta oración ha sido llamada la oración sacerdotal, porque es una oración en la cual el Señor Jesús intercede a favor de otras personas. Usted puede mirar el capítulo 17 de Juan y lo va a dividir muy fácilmente en tres partes. Del versículo 1 hasta el 5, Jesús ora por sí mismo. Él dice, devuélveme la gloria que tuve contigo desde el principio. Luego, desde el versículo 6 hasta el versículo 19, Jesús ora por los apóstoles, por los 12. Deberíamos entender que ahí no está incluido Judas, pero que sí incluyó a su sucesor. Él ora por los 12. Él reconoce que uno de ellos se perdió, el hijo de perdición, y él pide por estos 12 en estos versículos. Y desde el versículo 20 hasta el versículo 26, Jesús ora por los que han de creer en él, por la iglesia, por los creyentes, dicho de otra manera, por nosotros. Alabado el nombre del Señor. Oró por ti y oró por mí. Qué hermoso que es eso, pensar que el Señor Jesús, cuando estaba orando, se acordó de nosotros.
y oró por cada uno de ustedes que han creído en Jesús. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes han creído en el Señor Jesús? Levanten su mano. Entonces usted puede decir con toda seguridad: el Señor oró por mí. Bendito el nombre del Señor. Aplaude el nombre de Jesús. Y cuando Él oró por los creyentes o la iglesia, lo que Él pidió es que todos llegásemos a ser uno, hasta que todos sean uno. Padre, yo te pido por ellos, para que ellos sean perfectos en unidad. Qué tremendo. Lo que Jesús pide no es otra cosa, sino que nosotros podamos vivir en unidad. Él oró por la unidad de la iglesia. Y en esta oración nosotros podemos encontrar algunos elementos relacionados con lo que pidió. En primer lugar están los beneficiarios, es decir, por quiénes oró o a favor de quién oró el Señor Jesús. El versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos. Como acaba de orar por los 12, lo que está diciendo: no te pido solo por estos 12. Ahora te pido sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Bendito el nombre de Dios. Entonces Jesús está orando por los creyentes de todos los tiempos. Aquellos que han leído, que han escuchado el testimonio de los 12 apóstoles y que a partir de lo que ellos escribieron y han leído eso, han creído que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Señor de los señores, que nació, vivió, murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Nuestra fe en el Señor Jesucristo se fundamenta en el testimonio que dieron los apóstoles acerca de Jesús. Ellos hablaron de Jesús, lo hablaron en los 4 evangelios o en los evangelios, en Hechos de los Apóstoles, en las epístolas primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, en Santiago, en la epístola de Santiago y en el Apocalipsis. ¿Por qué eso? Bueno, porque esos fueron libros escritos específicamente por algunos de los miembros de los apóstoles. Pablo está excluido hasta este momento de ese grupo. Cuando Jesús dice: algunos van a creer por lo que estos testifican, está hablando de estos 12. Y cuando usted lee los evangelios, está oyendo el testimonio de alguno de ellos, ya sea de Pedro, de Juan, de alguno de ellos. Cuando usted lee Hechos, está escuchando el testimonio de alguno de ellos, porque Lucas escribe con base en lo que Pedro y Juan le cuentan al principio. Cuando usted lee las epístolas de Pedro y de Juan, usted está leyendo el testimonio de esos 12. Y lo que ellos testificaron es que Jesucristo es el Salvador del mundo, el Hijo de Dios y el único mediador entre Dios y nosotros, los hombres. Aplaude el nombre del Señor Jesús. La fe de la iglesia en todos los tiempos o de todos los tiempos ha estado fundamentada en el testimonio de los apóstoles y de los profetas. La iglesia lo cree con base en lo que dijeron los profetas del Antiguo Testamento y lo que dijeron los apóstoles en el Nuevo Testamento. De hecho, esa es una de las condiciones para considerar que un libro del Nuevo Testamento era canónico, era que hubiese sido escrito por un apóstol.
Y Pablo fue un apóstol. Él dijo, yo no fui apóstol elegido por los hombres, yo soy apóstol elegido por el Señor Jesucristo. Entonces tenemos el testimonio del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo dice en Efesios 2, 20 al 22, edificados, escuche, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo dice, la iglesia es como un edificio, no cualquier edificio. La iglesia es el templo de Dios. Eso está diciendo Pablo. La iglesia está formada por hombres y mujeres que han creído en el Señor Jesús, como un edificio que tiene una piedra principal. Y la piedra principal es el Señor Jesucristo. Fuera de Él no hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Y Él dice, Él es la piedra principal. Él es el fundamento de la iglesia. Descansamos en la persona de Jesús. Y luego dice, y sobre la piedra principal que es Cristo y el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Las enseñanzas de la iglesia son enseñanzas apostólicas, porque tienen la autoridad de ellos que hablaron en el nombre del Señor. De tal manera que la iglesia entonces viene a ser una única iglesia cristiana, apostólica, universal y santa delante del Dios del cielo. Yo me estoy explicando. Y eso es lo que Jesús dice. Jesús dice, yo oro por los que han de creer en mí, por la palabra que estos testificarán. Y eso nos convierte en una única iglesia. No existen muchas iglesias, existe una sola iglesia que Cristo fundó. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Existe una única iglesia. Usted puede hacer así conmigo. Una única iglesia. No hay muchas iglesias, hay muchas denominaciones, pero hay una sola iglesia. Hay muchas religiones, pero hay una sola iglesia formada por el Señor Jesucristo. Bendito el nombre de Dios. Él ora por esta iglesia y dice, yo quiero que esta iglesia sea una. Esta iglesia única es cristiana. ¿Qué quiere decir con eso? Que predica al Señor Jesucristo. Cristiana significa que honra al Señor Jesucristo, que vive de acuerdo con el estilo de vida del Señor Jesús. Eso es lo que nos hace cristianos. Usted es colombiano por nacer aquí, pero no es cristiano por nacer aquí. La gente no es cristiana por el lugar donde nace. La gente es cristiana si nace de nuevo. Tiene que experimentar una transformación. Porque hay personas que se hacen llamar cristianas y no son nada. En serio. Dicen, yo pertenezco a la familia de Dios. Y ni parientes, hermano. Pero ni lejano. Porque no viven conforme a Cristo. Porque no siguen su ejemplo. Porque dicen, yo soy cristiano porque yo voy a un templo cristiano. No. Como no te hace carro entrar a un taller. La gente no es por el lugar donde entra. ¿Verdad que sí?
Entonces hay personas que porque entran a un lugar donde se reúnen los cristianos dicen yo soy cristiano. No, somos cristianos si tenemos a Cristo en nuestro corazón y vivimos conforme al modelo de vida que Él nos dejó. Un modelo de vida de amor y de respeto, de paz y de servicio ante Dios. Alabado el nombre del Señor. Usted y yo nos sorprendemos de lo que personas que se dicen cristianas pueden hacer. Cuánto odio, cuánta maldad, cuánto desprecio puede ver uno y dice, esta persona es cristiana. No, es evangélica, pero no es cristiana. Va a una religión evangélica, pero no conoce a Cristo. Porque el que conoce a Cristo vive una vida transformada por el poder de Dios. Alabado el nombre del Señor. Dile, eso es ser cristiano, vivir como Cristo vivió. Tener su ejemplo de vida. Es una iglesia única, cristiana, apostólica, porque cree y tiene el fundamento de las enseñanzas de los apóstoles. Esta iglesia es universal. No es de un grupo o de una ciudad. En realidad, esa iglesia está formada por todos los hombres y mujeres lavados en la sangre de Cristo, no importa de qué nación sean. Un cristiano colombiano es uno con un cristiano de la China. Así no se entiendan el idioma que hablan. Pero tienen al Señor Jesucristo, honran al mismo Dios, sirven al mismo Padre Celestial y son uno en el Espíritu. Cuando Dios los ve, Dios no los ve separados, Dios los ve como uno solo delante de Él. Alabado el nombre de Dios. Es una iglesia universal. Las personas no logran entender mucho este concepto de universalidad de la iglesia. La iglesia es más que este grupo. En realidad, nosotros somos parte de la iglesia de Cristo en la ciudad de Barranquilla. Y esa iglesia de la ciudad de Barranquilla se suma a la iglesia de la nación y la iglesia de la nación a la iglesia del mundo entero. Nosotros somos parte de algo muy grande, mis amados hermanos. Qué bueno que a Dios no le fue tan mal que nada más se salvaron los que están aquí. Sería muy triste, ¿no es verdad? Que nada más los que están aquí. Gracias a Dios, porque en toda esta ciudad, esta mañana hay gente distribuida adorando el nombre del Señor. Se llaman de una manera o de otra. Son miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia del Señor. Hermanos nuestros. Y en el mundo también hay una sola iglesia universal. Esta iglesia, mira, las personas no entienden tanto esto, que en Barranquilla hay dos cementerios, que uno se llama Calancala o católico. Así se llama, yo no sé si. Ahora, ¿saben por qué se llama católico? Porque hubo una época que era una herencia ahí de la Edad Media, en la que no permitían que ahí sepultaran a personas de una religión distinta. Ahí solo podían sepultar a personas de la religión católica. Y los demás que queden ahí tirados en Barranquilla, yo no sé qué pensaban. Pero si no era católico, no lo sepultaban ahí. Este es un cementerio católico. Y entonces alguien dijo, ¿cómo así? ¿Qué va a pasar con los demás muertos? Entonces vamos a hacer otro cementerio. Y entonces hicieron un cementerio que lo llamaron universal. Qué curioso. Usted sabe por qué causa risa, ¿verdad? Porque es que católico y universal es lo mismo. La palabra católico lo que significa es universal. Entonces alguien dijo, aquí nos vamos a sepultar a los que no son católicos, sino universales. Usted no entiende esto. Ahora bien,
desde esa perspectiva, etimológicamente, usted y yo podríamos decir que nosotros pertenecemos a una iglesia católica, que es universal. No a la religión católica, sino que somos de la iglesia universal del Señor Jesucristo en esta tierra. Bendito el nombre de Dios. Pero las personas no entienden eso así. Cuando te ven a ti, dice, ¿tú qué eres, evangélico o católico? Yo pertenezco a la iglesia del Señor. Ni lo uno ni lo otro. Yo soy redimido en la sangre de Jesucristo, miembro del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios, que está regado por el mundo entero, predicando al Señor Jesucristo en esta tierra. Aleluya. Ayer vi la buena noticia que en la China hay 100 millones de cristianos. ¡Aleluya! En un país donde los persiguen, donde no los dejan reunirse, donde está prohibido predicar el evangelio, los misioneros han encontrado 100 millones de cristianos en la China. Son nuestros hermanos, bendito el nombre de Dios. Detrás de la cortina de bambú, como antes detrás de la cortina de hierro, el evangelio es predicado, son alcanzados y allá tenemos familia en Cristo Jesús. Aplaude al Señor. Esta iglesia es santa, está apartada del pecado. Y agréguele esto, es invisible. Dile al que está al lado tuyo, es invisible. ¿Qué significa eso? Significa que nadie puede decir, esta es la iglesia y esa no es la iglesia. Nadie puede decir. El único que conoce a la iglesia es el Señor. Nadie le puede tomar una instantánea a la iglesia, una foto, y captar a la iglesia en un solo momento. No puede. Porque la iglesia primero es universal. No puede, no cabe en una foto. Pero también es que la iglesia no solo es todos los redimidos en este tiempo. Todos los redimidos desde que Cristo derramó su sangre. Y que ya algunos han muerto. Todos los que han muerto pertenecen a esta iglesia invisible, triunfante y poderosa, que nadie puede detener. Cuando a uno de los mártires de la iglesia, Juan Saboranola, el verdugo le dijo, te separo de la iglesia militante y triunfante. Saboranola le dijo, de la militante sí, de la triunfante no. Porque a esa me uniré para siempre adorando al Señor en el cielo. La iglesia universal, invisible. Invisible porque llena el mundo y no la podemos fotografiar. Invisible porque está formada por todos los redimidos desde Cristo hasta aquí e inclusive de Cristo hacia atrás. Porque no sé si saben que la sangre de Cristo obró retroactivamente en todos los santos del Antiguo Testamento. Aleluya, retroactivamente. Ellos sacrificaban un cordero, David, por decirlo, sacrificaba un cordero y cuando lo hacía, decía con ese acto, yo sé que un día Dios levantará un sacrificio perfecto por cuya sangre todos mis pecados serán perdonados. Y cuando Cristo derramó su sangre, esa sangre actuó retroactivamente y tocó a David, y tocó a Samuel, y tocó a los justos del Antiguo Testamento y los unió a esta constelación de santos en Cristo Jesús. Aplaude el nombre del Señor. Alguien alabe a Dios. Alguien alabe a Dios. ¿Saben? Eso nos tiene que llevar a decir, perfecto, pastor, ¿qué significa eso en términos prácticos? Bueno, significa que aquí no están todos los que son. Falta mucha gente. Faltan muchos que están afuera y que pertenecen a esta familia y que pertenecen a la iglesia. Pero además nunca los vamos a poder meter. Este edificio es pequeñito para meter a la iglesia del Señor. Aquí no están todos los que son. Ahora viene algo doloroso.
tampoco son todos los que están. Uno puede estar aquí y no ser. Y tener la Biblia y cantar los coros y orar y oír al pastor y bendecir y poner cara de piedad. Pero si no, su vida no es cambiada, de nada les sirve todo lo que hacemos. ¿Saben que hasta pastores hay que no han nacido de nuevo? Para ir más lejos, apóstoles hay que no han nacido de nuevo. Patriarcas hay que no han nacido de nuevo. Gente que no ha experimentado una transformación en su vida. Y pueden estar en una iglesia y pueden parecer que son, pero no han nacido de nuevo. Ahora, queridos hermanos, lo importante no es quién es y quién no es, porque cuando uno dice esto, comienzan como a mirar. ¿Quién será y quién no? ¿Quién será el trigo y quién será la cizaña aquí? Y entonces empieza la suspicacia. Lo importante es que usted mismo diga: Señor, ayúdame a ser Señor de gloria. Yo quiero ser de los que caminan genuinamente contigo. Si todavía tengo cosas de cizaña, cámbiame, Dios mío. Yo quiero ser transformado. Ayúdame a andar con la certeza de que soy hijo del Dios del cielo. A andar en la luz de Dios. Compartimos con los creyentes de todos los tiempos, en todos los lugares, una misma fe, un mismo espíritu, una misma esperanza, una misma vocación y una misma experiencia de salvación. Ese es nuestro tejido del cual somos uno. Cuando Jesús oró por los creyentes, dijo: yo quiero que ellos sean uno. Y aquí viene la petición. Antes hablé de los beneficiarios, los creyentes de todos los tiempos. La petición: que los creyentes sean perfectos en unidad. Increíble, a mí me parece increíble. ¿Saben? Jesús pudo haber orado que Dios nos diera poder sobrenatural para hacer cosas extraordinarias. Él pudo haber pedido eso. De hecho lo pidió. Lo voy a extenderme la próxima semana. De hecho lo pide allí. Él dice: dales la gloria que yo tuve contigo desde el principio. Dásela a ellos. Lo que está diciendo es: dales tu poder, dales tu peso, dales tu honor, dales tu fama, dales tu reputación. Pero ¿sabes para qué? Para que ellos sean uno. Increíble. No pidió tanto poder para que seamos uno. Se necesita más poder para unir a dos seres humanos que para resucitar a un muerto. Si no era el día de morirse, Dios lo resucita si usted no ore. ¿Me está oyendo? Si no era el día de que esa persona se tenía que morir, Dios lo resucita así usted y yo no oremos. Y si tiene que vivir, Dios le va a dar vida. Así que eso lo hace. Pero unir a dos de nosotros, quitarnos el orgullo, la soberbia, el egoísmo, la envidia, los celos, los odios, arrancarnos eso del corazón, necesita que la gloria de Dios esté sobre nosotros. 3 veces en 2 versículos, en el versículo 21 y 22, 3 veces el Señor repite la frase: que sean uno. Se ve que era una carga que tenía. Que sean uno. Y en el versículo 23 dice: que sean perfectos en unidad. Padre, que ellos lleguen a ser como un solo hombre, como una sola persona, donde yo sea la cabeza y ellos sean el cuerpo. Jesús no está hablando de unidad organizacional. No está diciendo que se unan y que tengan
unas mismas metas y que tengan un mismo proyecto y que trabajen con unos mismos objetivos y que tengan un reglamento, un estatuto que los regule. No está diciendo eso, no está hablando de asociaciones humanas, ni está hablando de alianzas humanas, ni de acuerdos de paz humanos. No está hablando de contratos entre hombres que ponen metas en común para poder caminar juntos. Está diciendo: yo necesito que tú a todos ellos los mezcles, como se mezclan los granos de trigo y son triturados. Como es triturado el grano de trigo de muchas espigas y se muele hasta que se vuelve una harina y luego se moja hasta que es amasado y sale un solo pan. Esa es la unidad de la iglesia, de ese tipo. No de asociaciones, no es un rompecabezas que armamos, no es un muñeco que armamos nosotros, es algo que el Espíritu de Dios produce, en el que nos integra. Como cuando tomas plastilina de un color y de otro y las mezclas y ya después no las puedes separar. Así es la unidad de la cual el Señor habla, que lleguemos a ser uno en Cristo Jesús. Es unidad en el Espíritu. Bendito Dios. Los primeros cristianos experimentaron este tipo de unidad espiritual por la cual el Señor oró. En Hechos 4:32 dice: y la multitud de los que habían creído, oiga esto, era de un corazón y un alma. Tenían un mismo corazón y una misma alma. ¿Usted sabe lo que está diciendo Lucas ahí? Lucas está diciendo eran más de 3,000, pero no eran 3,000 corazones latiendo desordenadamente. Era a un mismo ritmo, a un mismo sentimiento, una misma motivación, en una misma dirección. Sonaban como uno solo. Sentían lo mismo los unos por los otros. Cuando alguno sufría, los demás se unían al dolor de ese. Ellos aprendieron a llorar con los que lloran, a sufrir con el que sufría. Esa es la unidad de la cual Jesús habla. Cuando te identificas con el otro. Cuando tú estás bien, pero el otro está llorando. Y aunque tú estás bien, decides llorar con el que llora. Cuando a ti te va bien, pero no menosprecias el dolor de tu hermano. Esa es la unidad de la iglesia. Me estoy explicando esta mañana. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con alegrarse con el que se alegra y entristecerse con el que se entristece. Cuando a alguien le está yendo bien, entonces las victorias de mi hermano son como si fueran mías. Me voy a alegrar por ellas. Y no voy a estar buscando explicaciones oscuras. ¿Verdad? Pero siempre, por eso se ha dicho que es más fácil llorar con el que llora que reír con el que ríe. Porque cuando uno llora con el que llora, hasta se puede llegar a sentir superior al otro. Pobrecito mi hermanito que está sufriendo. Y yo tengo que estar aquí consolándolo.
pero que resulta más difícil alegrarse con el que se alegra. Y cuando empieza a ver que el otro está triunfando, empieza a decir que, ¿quién sabe? La suspicacia. ¿Quién sabe en qué negocios turbios andan? Pero la gente hace así. Yo hago como la gente hace. ¿Quién sabe en qué enredos se habrá metido? Pura envidia. Pura envidia. Que es mejor ni despertarla ni sentirla. Porque la Biblia dice, es muy fuerte la ira e impetuosa la envidia. ¿Quién podrá estar en pie delante de ella? La gente envidiosa, Dios mío. Que Dios nos guarde y que nos alcance confesado, decía mi abuela. Sí, serio. La gente envidiosa a Dios. Te ven que Dios te bendice y la bendición enseguida le buscan una explicación oscura. Y lo que Dios está diciendo es, llora con los que lloran y alégrate con los que se alegran. Cuando alguien está triunfando en la vida, cuando a alguien le está yendo bien y está siendo bendecido, di por lo menos, bueno, gracias Dios mío, por lo menos un pobre menos que ande pidiendo. Bendito tu nombre, gracias Dios porque tú eres bueno. Es que la envidia es un pecado tonto. En serio. Perdonen la palabra, ¿verdad? Yo sé que los lastimó. Tonto. Bueno, lastimó a los envidiosos. Pero si usted no es envidioso, no tiene por qué lastimarlo. Dice, amén, pastor, sí. Tonto los envidiosos, amén. Pero si lo lastima, la cosa es seria. La envidia es un pecado tonto porque es como si creyeras que Dios para darle al otro te quita a ti. Y yo te quiero decir, Dios para darte a ti no tiene que quitarme a mí, ni para darme a mí tiene que quitarte a ti. Dios tiene tanto que todavía no hemos podido agotar lo mucho que Él tiene para darnos. Lo que es tuyo y Él te bendecirá a ti y bendecirá al otro y a cada uno Dios le dará según su gracia y bondad. Aplaude fuerte a Jesús. Tengamos un mismo sentir de alegrarnos con los que se alegran y de llorar con los que se lloran, de tener una misma motivación. Mira, el versículo 32 dice, y un alma. Y luego estoy en Hechos 4. Dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea, no había egoísmo. No había individualismo. Esto se manifestaba en una vida de los primeros cristianos de forma práctica. En Hechos 2:44 al 46, Lucas reporta: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían. Eso lo produjo el Espíritu Santo. ¿Oyeron? Eso de vender todo, decía, vendo mi casa y la entrego a los pies de los apóstoles. Eso lo produjo el Espíritu Santo. Se los digo para que ninguno diga, ay Dios mío. Y a mí también me va a tocar hacer eso. Eso fue un mover de Dios en esa época. Y vendían sus propiedades. Eso sí que si le dice, hágalo. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, o sea, un mismo ánimo, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Los primeros cristianos no estaban buscando reunirse en un templo. Los primeros cristianos desarrollaron el compañerismo en las casas. Era una, perdónenme la expresión, era una vida muy primitiva.
era un cristianismo muy básico, donde no habían tantas cosas que hoy tenemos en las iglesias, en las congregaciones. Era sencillo, queremos compartir esta vida de Dios entre nosotros. Si usted puede imaginar la ciudad de Jerusalén, llena en los primeros años, con más de 8,000 cristianos, que no estaban construyendo un templo, sino que se iban a las casas y allí partían el pan con alegría y sencillez de corazón. Y se amaban y se cuidaban. Hoy nosotros hemos complicado el asunto por costumbres que tenemos en nuestras culturas. Por ejemplo, todos tenemos una vajilla que nunca usamos, sino que la usamos en ocasiones especiales. La mayoría, no sé si todos. Y tenemos un comedor en el que nadie se sienta a comer, porque para eso está el comedor auxiliar. Y también así tenemos una sala en la que nadie se sienta, porque para eso está la sala de estar. Entonces a veces uno está en los lugares, llega y dice, ay, qué comedor tan lindo. No, pero ahí no es, allá en el auxiliar. ¿Y este bonito qué? No, costosito, pero está ahí. Eso es cultura, eso es cultural. Y eso no es que sea malo, es cultura, es nuestro. Yo no lo entiendo, pero así pasa. El tema es que eso lo trasladamos a esta vida de comunión en la iglesia. Y entonces cuando queremos invitar a alguien, a veces necesitamos impresionarlo, a un hermano. Y entonces tenemos que poner la vajilla costosa que nunca usamos, porque es una ocasión especial. ¿Qué pasa? Terminamos diciendo, como yo no tengo para hacer eso todo el tiempo, mejor no invito a nadie. Pero los primeros cristianos no estaban pensando en impresionar a nadie, sino que con alegría y sencillez de corazón ellos comían lo que todos los días iban a comer. ¿Usted se imagina que usted pueda invitar a alguien a su casa a cenar y que lo que le ofrezca es lo que usted va a comer ese día? Arroz al puente o al Vaticano, o sea, arroz de papa. O de primera comunión con queso rallado. Pero uno no se imagina eso. Me dice, ¿cómo se te ocurre, Pastor Iván, que tú me vas a decir que yo haga eso? ¿No ves que si yo invito a alguien a la casa y le ofrezco algo como eso, cuando se va de ahí, se va hablando mal? Y empieza a decir, mira, esta gente ni una buena vajilla tienen. Y mira, me invitó y comimos fue lo que todo el mundo comió. Problema del que se va haciendo eso. Porque usted hizo lo que tenía que hacer, ofrecer lo que Dios le permitió ofrecer con alegría y sencillez de corazón. ¿Por qué luchar para impresionarnos los unos a los otros? Si a la familia no hay que impresionarla. ¿Me han oído? Los domingos, cuando a veces en las tardes, ahora hemos cambiado por estos días las cosas y más bien es al revés, están viniendo a casa mi mamá y todos ellos. Pero los domingos a veces en las tardes, cuando yo quiero visitar a mami, ¿usted sabe lo feliz que yo me siento cuando yo tengo que llegar y me quito todo este cosa? Que yo digo que esto es cuando estoy de uniforme. Y entonces me coloco una bermuda, me coloco un suéter que a veces ni pega con la bermuda y meto los pies en unas chancletas y me voy para donde mi mamá. Y me voy con una paz impresionante. ¿Sabes por qué? Porque a ella
yo no la tengo que impresionar, porque ella me ama como yo soy su hijo, y porque me ama así, yo puedo ir tranquilo, relajado, que ella no va a decir estás mal vestido hoy, ella me va a recibir con el mismo amor todo el tiempo. Cuando hay amor, usted no necesita impresionar a nadie. Y esa debe ser la manera de vivir nosotros como cristianos. Y es la manera como deberíamos relacionarnos los unos con los otros, basándonos en el amor, no basándonos en el orgullo, ni en el poder, ni en la altivez, ni en que voy a quedar mejor que el otro, sino en el amor que dice, te voy a dar de lo que Dios me ha dado a mí, lo voy a compartir contigo. Tal vez sea utópico eso, pero yo espero no morirme sin ver un día a la iglesia vivir de esa manera. Sin el orgullo y la soberbia de los hombres. Sin los aditamentos que le hemos colocado a esta vida. Que podamos vivir basándonos en ese amor de Jesús, que no intenta mostrarse superior a nadie, sino que está listo a respetar y a servir. Camino, Dios nos llamó a eso, ¿saben? Así nació este ministerio. Cuando dijimos mi esposa y yo a Dios, ¿y para qué otra iglesia en Barranquilla? Si hay tantas iglesias en esta ciudad que son muy buenas iglesias, con excelentes pastores. ¿Para qué otra? Dios dijo, necesito una iglesia que sea como los primeros cristianos. Que se amen, que se respeten, que se sirvan, que no estén llenos de orgullo ni de soberbia, que prefieran al otro antes que a ellos, que vivan en comunión en pequeños grupos y que muestren a Cristo en el diario andar. Los años han pasado y no lo hemos visto, pero no se han de cerrar estos ojos sin que lo veamos. Dios lo va a hacer. Él traerá a la iglesia a eso. La petición del Señor va dirigida a que los creyentes en Él se amen, se respeten y se sirvan los unos a los otros. Termino con los referentes, los beneficiarios, la petición. Los referentes. Cuando Jesús pide que seamos uno, Él usa un modelo de unidad. Él usa un referente de unidad. La unidad que existe entre el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Miren el versículo 21, dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. En el versículo 22, creo que es en la parte final, dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Sabe qué está diciendo el Señor Jesús? Padre, que los creyentes lleguen a ser uno de la misma manera que tu Padre y yo somos uno. Tú y yo somos uno y de esa forma yo quiero que ellos sean uno. Es increíble. Jesús no tomó por modelo de unidad un pueblo, no tomó por modelo de unidad un armatolo, un rompecabezas, un huevo, una manzana. No tomó, y los cito porque son ejemplos que se han usado. Cuando Jesús toma un modelo, un referente, Él dice, el referente de la unidad de la iglesia
es la unidad que existe entre el Padre y yo. La Trinidad, la deidad. Dios es uno. Diga conmigo, Dios es uno. No me lo creyeron 20. Dios es uno. No hay muchos dioses. Hay un solo Dios. Un único Dios. Haga así, un único Dios. Y hay una única iglesia. Y como Dios es uno, nosotros debemos ser uno. Y eso es un misterio. La Biblia dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero ese Dios que es uno, existe en tres personas diferentes. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El misterio de la Trinidad. Yo no lo voy a resolver hoy. No. Más de 2000 años los teólogos hablando de eso. Sería arrogancia mía venir aquí a decir que en 20 minutos, en 5 lo voy a resolver. Yo en eso no. Pero sí es la verdad. La Biblia dice que Dios es uno, pero que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Y que la suma de esos tres hacen un solo Dios. No existen tres dioses. Existe un solo Dios. Formado por tres personas diferentes. Eso no es fácil de explicar. No tenemos muchos referentes, pero yo voy a usar, está William, Vilma y Emanuel. Familia Utria, Anaya. La familia Utria, Anaya. ¿Me están escuchando? La familia Utria, Anaya. Yo voy a pedir que venga al frente una sola familia, una sola, no dos ni tres, una sola. Es la familia Utria Anaya. Vengan por favor un momento. Emanuel, yo sé que es difícil a tu edad y a mi edad. Yo dije las familias. ¿Cómo dije? Hablé en plural o en singular. Yo dije una familia. No dije unas familias. Yo dije una familia, porque vinieron tres. Porque es una familia, una familia está compuesta por tres personas. En este caso, padre, madre e hijo. Tres personas diferentes forman esta una única familia. ¿Sí? No son varias familias. Bien, así es la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tres personas distintas que forman una familia verdadera que se llama el Dios del cielo. Alabado el nombre de Dios. Dios es como una familia. Alabado Dios, aplaude. Gracias por ayudarme. Así es la Trinidad. La Trinidad la han ejemplificado con un huevo. ¿Cómo es que es? Cáscara, clara y yema. Y es un huevo. Pero el mejor ejemplo en realidad es la familia. Varios miembros que forman una sola familia. Padre, Hijo y Espíritu Santo que forman una familia. Cuando ustedes piensen en familia, piensen en Dios porque Él es la fuente de la familia. Tremendo. Ustedes saben que Dios nunca ha estado solo. Dios nunca ha estado solo. Dios nunca ha necesitado amor. Él es amor. Y porque se amaban entre los tres.
cuando Dios crea, lo hace por amor y solo amor. Bendito el nombre de Dios. Fue una decisión de amor del Dios del cielo. Dios está formado por tres personas diferentes. Y estas tres personas que forman a Dios trabajan de manera coordinada, cooperan entre sí. Uno de ellos es agente activo o el ejecutivo, y los otros dos son agentes cooperativos. En la creación, el Padre es el agente activo y el Hijo y el Espíritu Santo son agentes cooperativos. El Padre es el creador por excelencia. Él es el creador. Él es el que dice sea la luz. Él es el que dice sepárense las aguas. Es el Padre, el creador, el que da la ley, el que forma al pueblo de Israel. Es el Padre. Pero el Hijo, el Espíritu Santo y el Hijo cooperan con Él en esa labor. Por eso es que dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo omnipotente me dio vida. La función del Espíritu Santo en la creación es dar vida. Él produjo vida. Él cooperó. Y el Hijo fue el medio por la palabra de Dios. El verbo fue hecho carne. El verbo, por esa palabra, por medio de Él, dice el apóstol Pablo, todo fue hecho. El Padre es el que crea, pero el Hijo y el Espíritu lo apoyan. En la redención, el Hijo es el que redime. El Hijo es el que viene a la tierra. El Hijo es el que vive sin pecado. El Hijo es el que muere por nuestros pecados. El Hijo es el que resucita y asciende al lado del Padre. El Hijo conquista la salvación, peleó por nosotros, venció la tentación, vivió de manera santa. Pero el Padre nos amó tanto que lo envió a Él a la tierra, y el Espíritu lo ungió para que Él cumpliera su ministerio. El Padre y el Espíritu cooperaron con el Hijo para que Él redimiera a los hombres. Hoy, en la regeneración, creación, redención, regeneración. En la regeneración, el Espíritu Santo es el agente activo. ¿Sabe quién es el que está actuando en tu corazón? No es Jesús. Jesús está sentado a la diestra de Dios, pero el Espíritu Santo, que es su único representante en la tierra, está en este momento tocando tu corazón, santificando tu vida, santificándote para que honres a Dios. Aplaude al Señor. Cuando Él venga, dijo Jesús, no hablará de su propia cuenta, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es el que está esta mañana aquí. Cuando mi esposa y la pastora Uris subieron a ministrar, es el Espíritu Santo el que las guió. Y mientras ellas están orando, es el Espíritu Santo el que les está diciendo lo que debemos hacer a favor de los creyentes reunidos en adoración. Es el Espíritu, el ejecutivo de la divinidad el día de hoy. Es el Espíritu Santo. Él es el que está actuando en medio de nosotros. Pero todo lo que Él hace depende de lo que Cristo ya hizo. Sin el sacrificio de Cristo, el Espíritu Santo no podría hacer nada. Y el Padre envió al Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? Es como cuando vas al médico. El médico te examina y el médico dice, bueno, ya sé lo que tienes, y te hace una fórmula. Y hace una fórmula y la escribe. Y dentro de la fórmula coloca una inyección. Dice, hay que colocarle unas inyecciones. Y usted ve la fórmula y viene y busca a una persona que le aplique la inyección. ¿Yo me estoy explicando? Entonces, usted fue al médico, él le entregó una fórmula, usted compró la fórmula y compró la inyección, y alguien se la aplica. El Padre es el médico, la fórmula es Jesús y el Espíritu el que aplica la inyección.
Así trabaja la Trinidad. Por eso se ha dicho que el Padre confirió la salvación, el Hijo la conquistó en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo la confirma en nuestros corazones. Nunca en toda la eternidad los tres han discutido. Nunca en toda la eternidad ellos han peleado. Nunca ellos han dicho, esa tarea que me toca ahora no me gusta. Ellos han trabajado unidos para lograr el propósito de salvar a los hombres. Que nosotros seamos uno, como ellos son uno. Bendito el nombre de Dios. Que si nos toca ocupar el lugar del que coopera, cooperaremos. Pero que Dios bendiga y logre su propósito en esta tierra. Alabado el nombre de Dios. Para que ellos se amen como tu Padre me amas a mí y como yo te amo a ti. Que el mismo amor que existe entre el Padre y el Hijo exista entre nosotros. Jesús pidió eso. Yo creo que Dios el Padre escuchó esa oración. Y estamos aquí solo para decir, Señor, cumple esa realidad en nuestras vidas. Padre, gracias te doy. Ayúdanos a que seamos uno en tu gran nombre, Señor. Que seamos uno en Cristo. ¿Pueden, por favor, estar de pies un momento? ¿Pueden colocarle las manos en el hombro al que está al lado suyo? Pueden decir, Señor, no es fácil. Necesitamos hacer acopio de todo tu poder, Señor. Acopio de toda tu gloria para poder vencer nuestra naturaleza débil, para poder estar por encima del egoísmo, del orgullo, de la soberbia. Señor, para entender que somos en Cristo uno. Tú sabes que solos no lo vamos a lograr, tú lo sabes. Tú oraste por esto y dijiste, dales la misma gloria que me diste a mí, para que ellos puedan ser uno. Oro por esto, Señor, oro por un milagro. Por el milagro de que podamos ser fundidos en una sola masa. En una sola masa para hacer pan que tú luego das a comer a la gente necesitada. Que seamos vino, Señor, derramado para poder alegrar el corazón de otros. Para que seamos como aceite que unge las vidas de las personas. Padre, gracias en Jesús. Los bendigo, Señor. Amén. Dios los bendiga y que pasen una buena semana. Los esperamos el martes por la noche.